Y ahí estamos de nuevo. De nuevo en el aire, en estos días que son de invierno, pero parecen de verano. Ahí Joaquín decía, lo niego todo, incluso la verdad. Hay un concepto en programación neurolingüística de Grinder y Bandler muy mal entendido, ya hemos hablado sobre eso, de que no importa la verdad, sino si es útil para las personas. Y en ese concepto, algunos que lo malinterpretan creen que se trata de mentir o decir cualquier cosa. Y no es así. El tema, ¿qué palabras son útiles? ¿Cuáles no lo son? ¿Qué significan las palabras? Desde el punto de vista de la programación neurolingüística, las palabras tienen un efecto neuronal, ¿sí? Disparan hormonas, emociones. En realidad son como balas de flores o balas de plata. Y encuadran la experiencia, o sea, les dan el marco. Yo a veces me niego a las palabras, ¿no? Desconfío de las palabras, porque de alguna forma, al enmarcarla, limitan la experiencia. ¿Cómo traemos las profundidades del alma a las palabras? Me acuerdo en ese libro tan bello de autografía de un yogi, cuando el gran Paramahansa Yogananda le dice a su maestro qué había significado él en su vida, que lo envía a Estados Unidos a transmitir su enseñanza, fue su principal discípulo. Y su maestro Yukteswar le dice, ¿por qué me pedís que baje a las palabras los sentimientos tan profundos del alma? Entonces, ¿qué son las palabras? ¿Qué tema? ¿Qué decimos y qué no decimos? Creo que Joaquín fue catalogándose a sí mismo, ¿no? Como el suicida. Yo creo que Joaquín fue una Dalit de la derrota del amor en cada canción. Una Dalit de la derrota de la esperanza. Pero bueno, algo pasó en su vida, se salvó de la muerte, lo ayudó su gran amigo Joan Manuel Serrat, su actual pareja, y dice, bueno, quiero negar ese que yo antes dije que era lo mejor, el drogadicto, el pirata, el salvaje, y si lo quiero negar, lo niego todo. Dice, incluso esa verdad, porque en parte lo fue. ¿Qué pasa lo que no podemos decir? ¿No? El psicoanálisis se origina allá con el gran Freud como terapia del habla. Cuando a Freud le dicen que hay una nueva terapia, que es la terapia del habla, que la gente pueda expresar lo que siente, pueda decir lo que siente. Lamentablemente, desde mi punto de vista, después derivó mucho en el psicoanálisis del habla, ¿sí? en quedarnos atrapado en esto de las palabras. Y como digo, son una trampa, porque ¿qué abarca lo que queremos decir? ¿Puede una palabra, la conjunción de las palabras, las oraciones, pueden expresar todo lo que nosotros intentamos decir? Entonces, el tema de las palabras es tan complejo, y voy a dar un ejemplo hoy, te voy a pasar la palabra, Ro, porque vos vivís más esto. Tengo un querido amigo que le mando un abrazo, siempre nos escucha, Claudio, que él tiene que venirse de España, se separa de su mujer y tenía su hija muy chiquita ya, y decide venirse para no perder un trabajo acá, y vuelve y tiene un cáncer linfático. Y me acuerdo que me decía mi querido amigo Claudio, mi cáncer tiene nombre, ¿no? Y es el nombre de su hija, el dolor tiene nombre, y era el nombre de su hija. Y en realidad, lo que él significaba con eso, era el dolor de haber dejado a su hija y el dolor de la separación. Entonces, a veces las enfermedades tienen nombre. Trabajando así en coaching
individual con las personas, y especialmente enfermedades, muy focalizadas, tan determinadas por experiencias precisas. Y a veces esas experiencias precisas justamente tienen un nombre de alguien a quien amaron mucho, de alguna pérdida, de algún dolor. Supongo que en el hospital, en tantos casos que ves, y más a veces que te encontrás con personas que no tienen una formación lingüística profunda, ¿qué pasa con la gente en la consulta? La gente no cuenta lo que le pasa. Es como dice House, todos mienten o no pueden expresar lo que sienten. ¿Y qué pasa cuando expresan lo que sienten? Bien, siempre recordamos, no sé si en todos, pero en casi todos los programas, esto de la relación que tenemos entre nuestro sistema nervioso y el cuerpo. Todo lo que el cuerpo piense, para el cuerpo lo vive como real. ¿Por qué? Uno empieza a pensar en una situación estresante y se empieza a sentir estresado. Empieza a sentir cómo se acelera la frecuencia cardíaca, cómo quizás empieza a transpirar. Entonces eso, más allá de que después tenemos estudios de resonancia o de PET, un montón de cosas que podemos hacer para corroborar esta relación, uno mismo se puede dar cuenta que cuando uno piensa, evoca reacciones en el cuerpo. Entonces es, innegable, y ya cada vez más desde el punto de vista de la psiconeuroinmunoendocrinología, la relación que tiene todas estas cuestiones emocionales con la manifestación de enfermedades. El cómo nosotros podamos manejar nuestras emociones va a influir directamente en nuestro sistema inmunológico y en la respuesta que tengamos. Y en eso, el poder resolver adecuadamente enfermedades o en la aparición de enfermedades también. Así que, sí, muchas veces en la consulta médica uno se enfoca directamente en la cuestión orgánica y no tanto en toda esta cuestión que está pasando por detrás, si uno hace ejercicio o no, por qué no lo hace, qué está pasando en su vida. Hay médicos que lo hacen, lo que sería, por ejemplo, desde la medicina familiar, uno se enfoca mucho más en esto. Ahora pasa algo muy interesante cuando la gente viene y te dice tal médico o tal persona, pero especialmente en el caso de los médicos, te dice fue un buen médico o mal médico en función si lo dejó hablar o no, ¿no? Dice, ni me escuchó, entonces fue un mal médico. Y si me escuchó, y fue un buen médico. Y en realidad no significa que sea ni bueno ni malo ese médico, pero sí cómo la persona se sintió en relación a poderle poner palabras a lo que le pasa. Y por eso se busca tanto dentro de las terapias que las personas le pongan palabras, ¿no? Que saquen la palabra que condense lo que le pasa. Sí, en general cuando uno, cuando uno se clava una espina en el cuerpo, por ejemplo, va caminando y se clava una espina, hay toda una reacción inflamatoria en el cuerpo como para poder sacar la espina, y la sensación de dolor que uno tiene frente a eso es justamente para no pisar y que la espina no se clave más profundo. Entonces siempre que tenemos manifestaciones, en general son como avisos o reacciones del cuerpo para defendernos frente a algo. Si uno ya puede ver que tiene una espina y deja de pisar, o toma una medida como sacar la espina, es mucho más probable que nos deje de doler. Lo mismo pasa con las emociones. Si uno puede identificar cuáles son los factores estresores, por estresor como a nivel general en lo que sería la medicina bien organicista, bien de la biología, decimos estresor a todas las cuestiones emocionales que nos aquejan. Entonces, si uno puede ir identificando los factores estresores, ir identificando cuáles son los procesos o las circunstancias que me desencadenan un malestar emocional y que a largo plazo malestares físicos, es mucho más fácil evitar esos malestares físicos. Es como decir, bueno, ya vi que tengo una espina y no voy a seguir pisando. Ahora, si no lo identifico, no lo veo, voy a seguir caminando y a largo plazo voy a tener una infección en el pie. Por eso es muy valioso tratar de ponerle palabras a las cosas como una forma de sacarlas afuera y poder trabajar sobre ellas. Un buen método
es simplemente escribir, ¿no? Incluso esto de poder utilizar la mano y escribir lo que vamos sintiendo, lo que sea, y sobre eso después, ¿no? Podemos cambiar, mejorar. También si empezamos a observar, como dice la RO, nuestro lenguaje y lo que decimos de las cosas, todos nosotros vamos a descubrir que tenemos un sistema de creencias heredado con creencias muy limitantes y negativas. No puedo, la palabra error, la palabra fracaso, la palabra frustración. Todo eso está incorporado en nuestro sistema de creencias y en nuestros patrones lingüísticos. No me merezco, no me va a suceder, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy, todo tu sistema lingüístico y tus creencias te las programaron. Pero a partir de hoy puedes tener la libertad de reanalizar tu sistema lingüístico y empezar a hacer intervenciones positivas y útiles para tu vida, porque si estás en este planeta, estás pisando este planeta, tenés derecho a tener una vida feliz, plena y a la abundancia y al amor y a la alegría. Si no, no estarías acá. Lo que te impide eso ha sido un sistema de creencias y un software. Ese software heredado lleno de muletillas negativas, en general absurdas. No me merezco esto porque no sé qué, porque en el secundario, porque en el primario, porque me dijeron. Está bien, fue una cárcel heredada, pero hoy podés reiniciar, ¿no? Hay otro tema muy profundo del lenguaje, como esto de que para nosotros lo que ponemos, lo que sacamos, pero lo que decimos a otros. Ayer me contaba Ro de una familia que el señor había fallecido y que gracias a Dios, como el hospital en que vos estás y la situación de la pandemia, pudo hacer accesible que se junten, la posibilidad de reconciliarse, de decirse cosas. Sí, es como que yo lo vivo mucho en los procesos de duelo, justamente en el instante en el que pasa algún proceso doloroso, por ejemplo, fallece un familiar, la gente enseguida empieza a decirse a sí mismos un montón de cosas, como si ellos lo provocaron, si podrían haber hecho otra cosa para evitarlo, si tienen la culpa, si la otra persona sufrió, si no sufrió, si se podría haber evitado. Y ese diálogo que se da puede muchas veces provocar como que el duelo se perpetúe mucho a largo plazo, porque si uno se queda con la sensación, uno, qué sé yo, desde la visión que uno tiene, a veces tiene una visión limitada porque uno ve en función de lo que sabe. Y si desde lo que yo sé veo algo y creo que las circunstancias que ocurren es mi culpa, que mi familiar murió por mi culpa, por ejemplo, me voy a castigar por eso toda la vida, posiblemente. Y cuando alguien que sabe un poco más o tiene otra perspectiva lo ve y dice, no es tu culpa, le estamos ahorrando a esa persona quizás años de sufrimiento. Es simplemente como cambiar la perspectiva. Y en esto sí, lo que nos decimos a nosotros mismos, o las explicaciones que tratamos de encontrar a veces, siempre no son esto, no siempre no son útiles, no siempre no son funcionales. Y a veces ni siquiera son ciertas. Esto que decimos, no importa la verdad tanto, sino como que sea útil. A veces ni siquiera es cierto y tampoco nos es útil. Es tan real, Ro, lo que decís. Y también con el lenguaje nos acostumbramos a definir, a estructurar una identidad. También con el lenguaje podemos empezar a crear otra identidad. Tengo un cliente que ya va a saber quién es, que nos escucha también, que él dice, a partir de que empezamos a trabajar, se define a sí mismo como una persona amorosa, alegre y compasiva. Dice, yo quiero ese mundo y yo me voy a definir así y no voy a aceptar nada diferente de mi identidad que no sea alegre, compasivo, amoroso. Entonces, en el lenguaje tenemos oportunidades inmensas de crear una vida diferente.
Hay un concepto de que el lenguaje crea la realidad y que el universo, en función del lenguaje, nos va a traer cosas. Puede ser, nosotros no descreemos de nada, lo que sí nos gusta afianzarnos en lo verificable, en lo científico. Y lo que sí pasa con el lenguaje, con lo que vas diciendo, es que tu cerebro te escucha y tu cerebro lo procesa y son tus estrategias para la vida. Cada cosa que decís es una orden que te das a vos mismo. Entonces, si vos te das la orden de que no podés, de que no mereces, de que tenés una enfermedad crónica, y toda enfermedad es un proceso, que cuando decís yo soy así, como una imposibilidad de cambio, no es que el universo está creando eso o vos atraes eso. Vos estás ordenando tu gran computadora mágica, que es tu sistema neuronal, un montón de patrones que obviamente van a traer como consecuencia lo que le ordenaste. Ni más ni menos. Es absolutamente lineal, ¿no? Sí, bueno, volviendo a lo que es la biología y siempre hablamos de la teoría evolutiva, tanto el inconsciente o la biología, la fisiología, todo nuestro organismo está orientado a la supervivencia. Entonces estas estrategias que hemos adquirido, esto que vos decías de los, ¿cómo se llama?, de las creencias heredadas, son las que han tenido nuestros antepasados para sobrevivir y las que nosotros mismos hemos adoptado para poder sobrevivir. Pero muchas veces están fundadas en cuestiones viejas y que no necesariamente en el actual nos sirven. Se hizo un experimento con un grupo de monos. No sé si alguna vez lo conté, que había, por ejemplo, un grupo de 4 monos y tenían una escalera donde arriba había unas bananas. En este experimento, cada vez que un mono se subía para buscar las bananas, los científicos los mojaban a todos los monos. Eran 4, los mojaban a los 4. Bueno, al rato otro mono subía a buscar las bananas, los volvían a mojar a todos. A la tercera vez que un mono intenta hacer eso, el resto de los monos le empieza a golpear a este mono. Y así se fue instaurando un comportamiento en el cual ya todos los monos sabían que cada vez que uno intentaba buscar las bananas, los mojaban. Entonces cada vez que alguien intentaba, se golpeaban entre sí. Pasó el tiempo y ya nadie intentaba buscar las bananas. Después agarran a uno de los monos, lo sacan y ponen un mono nuevo, que no había vivido esta experiencia. ¿Y qué hace? Cuando ve las bananas, intenta ir a sacarles el resto de los monos, le empieza a pegar. Este mono sin saber por qué le estaban pegando. Pero bueno, cada vez que él intentaba ir a buscar las bananas, el resto de los monos le pegaba. Y así fueron cambiando a toda la población de monos. Y cada vez que ingresaba un mono nuevo, intentaba buscar las bananas, el resto le pegaba. Llegó un punto en el cual toda la población de monos que había adentro, ninguno había sido mojado. Ninguno había tenido esta experiencia, pero sin embargo, cada vez que intentaban ir a buscar las bananas, le pegaban. Y así es como uno va aprendiendo los comportamientos, pero ¿por qué? En pos de la supervivencia. Qué interesante, ¿no? Las estrategias de supervivencia que se van reproduciendo. Y uno que va repitiendo los escenarios infantiles y creencias limitantes que a veces cuestionamos. Por un lado, puede decir, ¿por qué no voy a poder? Pero bueno, fue tan fuerte esa crianza de los monos que te decían que no podías, que quedas atrapado en eso. Cuando se me ocurrió hacer este programa sobre las palabras, fue cuando, viendo esta serie que recomendamos mucho, que es New Amsterdam, el psiquiatra, que es muy buen coach, muy buen psiquiatra, aunque comete también errores, como todo humano, y están señaladas en el programa, pero en un capítulo tiene que trabajar con veteranos de guerra. Y, bueno, varios, no sé, pero por lo menos había varios veteranos de guerra. Uno de ellos era un veterano de guerra
que había sufrido mucho, había perdido un montón de cosas y no podía hablar de lo que le pasaba. Uno no podía hablar por soberbia. Decía, dejémonos de estas cosas, estas payasadas de hablar sobre lo que nos pasó. Y otro porque era tanto su dolor que no podía hablar. Esto también nos muestra una pequeña distinción. Las verdaderas víctimas no vociferan, no gritan, ¿sí? El dolor los deja inmovilizados, no son los que salen a ser de caballeros andantes. Entonces el psiquiatra no sabe qué hacer para que esta persona que no puede hablar, hable. Y el otro que dice, yo no necesito, pues he superado todo, también hable. Entonces inventa algo que me pareció maravilloso, ¿no? Yo digo las palabras prestadas, encontrar las palabras prestadas. Y decide montar una obra de teatro sobre una tragedia griega de justamente soldados veteranos. Y le asigna un personaje a cada paciente de él para que a través de ese personaje pueda ir soltando lo que le pasa. Algo parecido hacemos en los talleres de constelaciones y PNL transgeneracional. Pero esto nos pasa todo el tiempo. Por eso amamos a los poetas, amamos a los cantantes, ¿no? Los cantantes ponen en nuestra boca a veces las palabras justas que querríamos decir nosotros. Por eso siempre a lo largo de la historia los trovadores, los que iban de pueblo en pueblo contando historias eran siempre tan amados. Por eso Shakespeare es tan profundo, a pesar de que acá en Argentina al menos no le damos tanta trascendencia, pero Shakespeare es un maestro genial a la hora de poner en palabras las pasiones más profundas. También los pecados más profundos, ¿no? Como la envidia, la lujuria, la crueldad. Shakespeare nos pone todo sobre la mesa, pero lo hace de una forma magistral y por eso Shakespeare es Shakespeare. Entonces también, cuando a veces no podemos poner en palabras lo que nos pasa, podemos tomar palabras prestadas. Y eso está bueno. Muchas veces hacemos eso y ponemos frasecitas en una carta, en una postal o... Una carta y una postal. Sí, ya no se usa más, ¿Qué ¿no? fuimos al 1800? No, quería decir una tarjeta. Sí, en una tarjeta. Sí, ya estamos fuera de... Acá se En ríen, alguna red social, un estado de WhatsApp, en Instagram. Pasa que es tan lindo las cosas En que telégrafo. tocas, ¿no? Es tan lindo cuando tocas algo y lo podés guardar. Creo que a veces esto de las redes sociales conspira mucho frente también a estos sentimientos. Hay tanto bombardeo. Es tan fácil subir palabras que se van gastando, ¿no? Sí. Así que bueno, disculpen si volví varios años atrás. Se nos puso en blanco y negro la pantalla de Instagram. Y bueno, sobre la importancia de las palabras también, por ahí nosotros ocupamos, o sea, esto de la importancia que tenemos sobre el resto. Muchas veces desde un rol de autoridad, por ejemplo, bueno, los médicos que tenemos un guardapolvo, los docentes, los padres, siempre que se dé como una especie de jerarquía por una posición desde alguien que sabe más, o un grupo de amigos, o digamos, siempre en general, pero más cuando hay situaciones de jerarquías, lo que puede llegar a influir una palabra. De hecho, hay un relato de un pueblo en el cual había como una especie de médico chamán, digamos, en la evolución de la medicina, como que estaban los médicos tipo chamanes. Y que en estos pueblos sabían de que si el médico o el como el curandero lo señalaba con un hueso de pollo, iban a morir. Y en realidad se sabe que después investigando y bueno, profundizando en esto, en realidad se sabía más que
la gente temía a que el médico los apunte con el hueso de pollo por temerle la muerte, siendo que quizás no se sentían mal y que no había ningún inconveniente por detrás. Pero el simple hecho de ser apuntados por una autoridad o por alguien que está por encima o alguien que tiene una voz, ya generaba en las personas cambios que hacen que terminen muriendo. Lo mismo como cuando un docente dice, no vas a poder, vos sos un burro, no te sale. Lo mismo que un padre le dice a un hijo, sos tonto. Y todo lo opuesto, cuando le dicen, vos podés, confía en vos, todo va a estar bien. Eso está ya comprobado el impacto que tienen diferentes neurotransmisores y sustancias químicas que van produciendo en la sangre que orientan hacia uno u otro lado. Estamos hablando de ciencia pura, ¿no? Totalmente comprobado si ponemos un electroencefalograma y también un electro en el corazón, y en función de lo que vemos y las palabras que oímos, cómo va a reaccionar toda nuestra producción neurobiológica hacia felicidad, salud o hacia la destrucción o generar más ira, más violencia. También están, que a veces es más doloroso, la palabra no dicha, ¿no? El no reconocimiento. Si lo vemos en el trabajo de equipos, de grupos, más que a veces la crítica, duele más el que no lo vean, el que no te digan vos pertenecés, vos sos, vos estás. Recuerdo haber coachado, trabajado con algunas adolescentes que habían sufrido horrores porque les habían negado la palabra, excluyéndolas del grupo de WhatsApp de amigas. La Revolución Francesa, no la Revolución Francesa, el Mayo francés, que fue una revuelta importantísima, donde cae De Gaulle y que inicia mucho de los cambios de la década del 60, era por la palabra, ¿no? Era la consigna, ser dueño de la palabra. Los hippies también pretendían tener otra voz, otra palabra distinta a la de Vietnam y todo lo que eso significó. Uno de los problemas es cuando justamente cortamos la palabra, ¿no? Es algo muy agresivo negar la palabra, negarle al otro la voz. Por eso las palabras son tan importantes y las buenas palabras son importantísimas. Y antes me parece que había un criterio mucho más profundo de lo que eran las buenas palabras y las malas palabras. Y las malas palabras estaban como prohibidas y mal vistas socialmente. Y después, bueno, se empezaron a popularizar en la televisión, en la radio. Pero las buenas palabras ayudan mucho. Hay un dicho que dice que el universo ama el gracias. Y esto es muy simple. Si alguien viene y te regala algo y no decís gracias, no te va a regalar más. Y si decís gracias, te van a volver a regalar. Entonces, regalemos palabras que ayuden, ¿no? Y seamos agradecidos. Hay una técnica que es muy interesante, que es mirarse al espejo y regalarse buenas palabras, en vez de todas las malas palabras que nos decimos. Que estamos feos, que esto, que lo otro, que no sé, todo lo que nos vamos a decir viéndonos al espejo. Bueno, mírate al espejo y empezá a decirte buenas cosas, que vas a tener un bonito día, que todo está bien, que permitite sonreírte y empezar a agradecer, decir gracias, decirlo en voz alta. Las cosas dichas en voz alta cambian muchísimo. Osho decía que la verdadera forma de aprender para los que estudian es siempre leer en voz alta, porque permitía que realmente comprendieras. Desde el punto de vista de la PNL, intervienen otras partes del cerebro, que es la parte auditiva y otro tipo de procesamiento, o sea que hay mucho más amplitud de comprensión y cerebral simplemente por decir las palabras en voz alta. Sí, es lo que decíamos hace un rato, que es por ahí como sacar esa espina. Entonces el cuerpo, cuando uno tiene una cuestión en la mente,
por ahí se cae mucho en la rumiación de pensamientos, como que yo tengo esto y lo pienso y lo pienso y lo pienso y le doy vuelta y le doy vuelta. Y es como esta reacción inflamatoria que se genera alrededor de una espina. Entonces, por ahí, aunque por ahí no sea tan lindo lo que tenemos para decir o uno tenga miedo de ser juzgado, encontrar algún ambiente de confianza para decir las cosas que uno quiere decir o decirlo para uno mismo, pero decirlo en voz alta, aunque quizás me sienta la peor persona del mundo por pensar eso o por querer decir eso, al menos ayuda a descomprimir esa inflamación que está ahí. Me voy a llevar ese término para mis cursos y talleres, ¿no? Inflamación lingüística. Porque es así. Se acumulan las palabras y nos van atormentando. Es como una ametralladora que está ahí queriendo salir. Ese cuento de Bucay, que yo lo... A ver si ya... Estamos entrando en el cuento. Era por el viaje del héroe, ¿no? De qué merecemos hacer o no. Y Bucay lo cuenta sobre el amor. Y dice que una princesa allá lejos y hace tiempo, en esos castillos hermosos y donde todo se trataba de doncellas, de amor y de caballeros, decide elegir el hombre que más lealtad tenga por ella, que más le demuestre su amor, y decide hacer un concurso. Que quien pudiera estar a las puertas del reino por un año, esperando su bendición de amor, ella se iba a casar con él. Hace la convocatoria a todos los reinos, todos los feudos, y se llena de hombres, miles de hombres, porque la princesa, primero era princesa, y a su vez era muy bella y joven, y prometía amor eterno a ese que le demostrara su lealtad. Entonces un muchacho que desde niño de ese pueblo había estado enamorado de la princesa, le dice a su madre que iba a pelear por el amor de la princesa. Y entonces inicia este camino, este viaje del héroe de decir voy a conquistar la princesa. Y soportan, porque no podían moverse de ahí, lluvia, frío, hambre, tantas cosas como suceden en los 365 días del año y las 365 noches del año. Y a medida que pasan los días, los hombres van abandonando. Y van abandonando. Y ya pasaron 6 meses y quedaban apenas ya unos pocos, 50 personas. Y así, y cada día quedaban menos y menos, hasta que llegado el mes de noviembre, habrán quedado unos 10. Y claro, y ya iban cayendo por desfallecer, ¿no? Pero este muchacho, que le había dicho a su madre que iba a conquistar la princesa, seguía firme. Y llega el primero día de diciembre y quedaba él solo. Estaba garantizado casi que él fuera el elegido por la princesa. Y la princesa empezó a comentar por todos lados lo feliz que estaba de que ese hombre hubiera llegado hasta diciembre y solamente le quedaban 30 días y que hubiera hecho tanto, tanto por ella. Le comenta a su papá el rey, todo el rey no sabía de que este muchacho iba a lograr su premio el día 31 de diciembre de ese año. Iban pasando los días y llega el día 31 de diciembre, el día 1 de enero de ese año. La princesa iba a ir, ya lo había dicho, iba a ir con su corte y lo iba a recibir y lo iba a aceptar como su futuro marido. Y llega el día 31 de diciembre y este muchacho estaba ahí solo, esperando y feliz porque al otro día la princesa, que ya le había hecho por todos lados, se había embellecido, se había vestido y tenía preparada toda su corte para ir a recibirlo a este príncipe. Y a las 11 de la noche, este joven decide irse y abandonar ese gran desafío que se había planteado y el que le había ganado a todos.
y lo va a ver a su madre. Y la madre le dice, ¿pero qué has hecho? Porque tiraste 1 año de tu vida. Hiciste todo lo que querías siempre. Y justo 1 hora antes de que la medianoche, cuando ya ibas a acceder a que la princesa te aceptara, decidiste volver. Y dice, ¿sabes qué pasa, madre? Dice que todo este tiempo estuve pensando en lo maravilloso que iba a ser estar casado con esta princesa, tener su amor, su lealtad. Y después me quedé solo, ahí en el muro, y todos me contaban lo feliz que estaba la princesa porque el 1 de enero íbamos a formalizar la propuesta. Dice, a medida que fueron pasando los días me di cuenta de una cosa, que esta princesa, sabiendo que yo había superado todas las pruebas, le había ganado a todos, le había mostrado el amor y mi lealtad, no fue capaz de flexibilizar ni siquiera un día su ley para estar con ella. Dice, y pensé que si no era capaz, sabiendo todo lo que yo había sufrido, todo lo que sufría, de ni siquiera permitirse un día menos de su ley para estar conmigo, no valía la pena tanto sacrificio. Entonces Bucay dice que nunca desperdicies tu vida en alguien que no le importa tu sufrimiento, ¿no? Que es lo que dijo el chico. No le importó que yo estuviera sufriendo, le importó sus reglas. Digo, en esta historia tiene muchísimas aristas. Una de ellas es que la princesa quizás si le hubiera dicho a él, mira, yo te amo y quiero estar con vos, y le hubiera dado sus razones, a lo mejor de que era una promesa real y no podía cambiarla, o no sé, pero a veces simplemente con haber dicho una palabra todo hubiera cambiado. La historia de la princesa y la historia de este héroe que creyó que su viaje al héroe era conquistar a la princesa. Solo una palabra hubiera bastado. ¿Cuántas veces una palabra, solo una palabra, cambia nuestro destino o el destino de otros? ¿Cuántas veces las palabras son sentencias en vez de aperturas al movimiento o aperturas al cambio o a la felicidad? Yo creo que a veces usamos más las palabras para herir que para otra cosa. Cada vez que nos ponemos a hablar de alguien, creo que somos crueles, sin darnos cuenta muchas veces. Hacemos críticas constructivas, pero somos crueles. Y también somos muy crueles con nosotros mismos. Siempre o casi siempre. Sentimos que está mal decirnos a nosotros mismos que nos vaya bien. Por eso muchos famosos maestros de la autoayuda, por ejemplo como Louisa Hay, Wayne Dyer, mismo Osho, decían que el camino empezaba cuando uno te empezabas a amar, la felicidad empezaba cuando uno empezabas a amarte a vos mismo. Y ese amarte a vos mismo empezaba cuando te empezabas a hablar con amor a vos mismo. Entonces, bueno, cumplí con mi palabra empeñada de contar ese cuento de Bucay, pero bueno, que tiene tantas aristas sobre qué nos proponemos. ¿Vale la pena lo que nos proponemos? Y a veces estamos al borde de conseguir algo y nos damos cuenta que no es lo que queríamos, o a lo mejor si hubiéramos hablado o nos hubieran hablado, todo hubiera cambiado. Bien. Y había algo que eran los 3 filtros, no sé si vos lo sabías, los 3 filtros ¿De PNL? No, hay... no me voy a acordar ahora, pero los si 3 filtros bueno, que tienen que pasar sí. las cosas para que las podamos decir. Sí. Primero si era cierto. Sí, que sea bueno para mí y bueno para los demás. Algo así era, pero bueno, les dejamos de tarea que lo busquen, porque yo no me acuerdo bien cómo es, pero es muy cierto y son 3 filtros que uno debería plantearse antes de decir algo en voz alta.
quizás en voz alta, pero volviendo a esto de ver qué le decimos al resto, pero no dejar de sincerarnos con nosotros mismos y de sincerarnos cuando podemos hacerlo con la gente, por más de que podamos ser juzgados. Si uno no busca dañar con las palabras, puede decir cualquier cosa. Lo importante es qué decimos, cómo lo decimos y para qué lo estamos diciendo. Si lo decimos con un objetivo de abrir nuestro corazón y sincerarnos y sanarnos a nosotros o sanar una relación, uno puede decir prácticamente cualquier cosa. Pero sí, teniendo en cuenta eso, no buscando dañar con lo que decimos. No, creo que la medida, porque todas las palabras son complejas, creo que una gran medida para la vida y para las palabras es si hay generosidad. Uh-huh. A mí la palabra generosidad me parece que tiene primero un aspecto dinámico, ¿sí? Un aspecto de acción. Segundo, es amplio, es amoroso y es esperanzador. Me parece que es una palabra que sintetiza muchísimas virtudes y muchísimos filtros. ¿Son generosas mis palabras o son mezquinas mis palabras? ¿Me trato generosamente o mezquinamente? Me parece que en este juego, ¿sí?, de encontrar palabras, una hermosa palabra para quedarse, para atesorar uno, es la palabra generosidad. Y por eso siempre les digo a mis clientes que sean generosos con ellos mismos, que cambien sus creencias y se permitan ser generosos. Hablando de generosidad, gracias por todas las cosas corazones y cosas que nos van escribiendo. Lamentablemente no podemos leerlas a veces porque está un poquito lejos el Instagram y no podemos ir leyendo todo. Sí, acá estoy viendo que Agustina Capo aprobó, así que bueno, felicitaciones, muy bien, siempre es una alegría. Y bueno, de nuevo muchas gracias a todos los que nos están mandando tanto cariño desde todos lados. Y en el trabajo que yo hago de PNL transgeneracional y constelaciones, ahí se puede palpar el efecto de las palabras sobre el corazón, sobre el alma, y cómo en el taller se va moviendo, ¿sí?, los cambios en las personas, las transfiguraciones en el rostro, solamente por uso de palabras generosas, como de permitir decir te quiero o pedir perdón. El día 7 de agosto vamos a hacer un hermoso taller presencial, grupal, donde estas dinámicas, los que ya han ido saben el impacto que tiene para cambiar la vida de la gente. Sean generosos con ustedes. Gracias por escucharnos. Yo las dejo ya con Rocío para el cierre. El jueves 5, esta señorita va a ser generosa con ella y va a ir a pasear. Así que felicitaciones, Ro, por ser generosa con vos y salir a pasear. Y voy a entrevistar a un escritor, un gran amigo, que escribió un libro hermoso, que es biólogo, y toda esta profundidad de relaciones, es antropólogo, igual que yo, estudiamos antropología. No sé si él terminó la tesis, yo no la terminé, pero les va a encantar y va a regalar libros. Bien, y acá uno de nuestros seguidores, Gerardo, un primo, de mi edad más o menos un poquito más, nos ha buscado el tema de los filtros, que son los 3 filtros de Sócrates: verdad, bondad y utilidad. Las cosas que uno tiene que preguntarse, ¿sí? Así que muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande, muchas gracias por el cariño. Gracias, Emma, que estás del otro lado. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en Escuela de Gigantes.